En medio de la clase, mi maestra me deslizó una nota doblada sobre mi pupitre. La abrí con manos temblorosas y solo decía 6 palabras: sal por la puerta trasera ahora. Se me saltó el corazón a la garganta. No sabía por qué, pero confié en ella y salí. Minutos después, el director entró con 2 oficiales de policía y toda la clase estalló en caos. Antes de compartir lo que realmente sucedió ese día, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde donde nos ves. Esta es una historia que no olvidarás. Mi nombre es Lianna, y en ese momento tenía 16 años, sentada en mi clase de inglés en lo que pensé que sería una mañana de jueves ordinaria. No era el tipo de estudiante que buscaba atención. Normalmente me sentaba en la segunda fila, mantenía la cabeza baja y me concentraba en mis apuntes. La escuela no era perfecta, pero siempre sentí que el aula de la señora Aber era un lugar seguro. Era una de las pocas profesoras que me trataba con amabilidad, que notaba cuando algo andaba mal, incluso si yo no decía una palabra. Esa mañana, me había despertado sintiéndome inquieta. En casa, las cosas estaban pesadas. Mi madre trabajaba turnos dobles en el hospital y apenas tenía tiempo para descansar. Mi hermana mayor, Maya, estaba en la universidad, pero me llamaba casi todas las noches para ver cómo estaba. Ella era mi ancla, la que siempre me recordaba que no era tan invisible como me sentía. Antes de que saliera para la escuela ese día, ella me había dicho por teléfono: solo supera tus clases, lee. Eres más fuerte de lo que crees. Llevé esas palabras conmigo al aula. Pero algo era diferente ese día. Desde el momento en que sonó el timbre, la señorita Avery parecía tensa. Miraba el reloj más de lo habitual, sus ojos se movían hacia la puerta como si esperara que algo sucediera. Al principio, pensé que quizás estaba nerviosa por una observación sorpresa en el aula o preocupada por un anuncio. Pero cuando la miré a los ojos, me dio una mirada que no pude descifrar. Una mezcla de urgencia y preocupación. Intenté apartar la inquietud y concentrarme en la lección, mi bolígrafo raspaba el cuaderno, las palabras en la pizarra se desdibujaban mientras mi mente divagaba. Entonces, de la nada, la señorita Avery caminó por el pasillo y se detuvo en mi pupitre. Deslizó un trozo de papel doblado sobre mi libro y susurró: léelo ahora. La miré con confusión, pero sus ojos estaban firmes, decididos y serios. Fue entonces cuando mi estómago se apretó porque me di cuenta de que lo que fuera que estuviera pasando no tenía que ver con la lección. Tenía que ver conmigo. Cuando desdoblé la nota y leí las palabras: sal por la puerta trasera ahora. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían oírlo. Por un segundo, me quedé paralizada, insegura de si debía obedecer. Se sentía irreal, como algo sacado de una película. Los estudiantes estaban ocupados escribiendo notas, susurrándose unos a otros, completamente ajenos a lo que acababa de ser colocado en mis manos. Miré a la señorita Aber, esperando alguna explicación, pero ella ya se había vuelto hacia el frente de la sala. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada. Fue entonces cuando supe que esto era serio. Cerré mi cuaderno, metí la nota en mi bolsillo y reuní mis cosas en silencio. Mi silla chirrió contra el suelo, y me estremecí, rezando para que nadie se diera cuenta. Algunas cabezas se giraron, pero me obligué a caminar con calma hacia la parte trasera del aula. Mis piernas se sentían débiles, como si pudieran ceder en cualquier momento. Cuando abrí la puerta trasera, el aire fresco del pasillo me golpeó, y finalmente exhalé el aliento que había estado conteniendo. No corrí, pero cada paso se sentía pesado mientras me movía por el pasillo hacia la escalera. No tenía idea de que estaba huyendo. Mi mente corría con preguntas. ¿Era un simulacro de incendio? ¿Un encierro? ¿Me había pasado algo a mí específicamente? ¿Por qué yo y no nadie más? Encontré un rincón cerca de la escalera y me agaché, abrazando mi mochila contra mi pecho. Mis manos temblaban. Intenté escuchar, esforzándome por captar cualquier sonido del aula. Al principio, hubo silencio, solo el débil zumbido de las rejillas de ventilación. Luego oí que la puerta del aula se abría. El sonido de pasos firmes resonó por el pasillo. Eché un vistazo por la esquina, y ahí fue cuando los vi. El director Harris caminando apresuradamente con 2 oficiales de policía justo detrás de él. Sus expresiones eran sombrías, concentradas.
No estaban allí para una visita de rutina. Algo estaba muy mal. Entraron en mi aula. Casi de inmediato, el tranquilo zumbido de la escuela estalló. Oí sillas arrastrándose por el suelo, jadeos y voces que se alzaban en shock. Mis compañeros sonaban confundidos, asustados, algunos gritaban preguntas. Los oficiales ladraron órdenes, sus voces agudas y autoritarias. Pegué mi espalda contra la pared, mi respiración superficial, demasiado asustada para moverme. Dentro de la sala, alguien gritó, y luego hubo un fuerte golpe, como si hubieran empujado un escritorio. El caos creció, voces superpuestas, las reacciones de mis compañeros se desdibujaron en un ruido que no podía comprender. Mi estómago se revolvió. De lo que fuera que estuviera pasando allí, se suponía que debía mantenerme alejada, y eso me aterrorizaba más que nada. Apreté mi teléfono en mi bolsillo, tentada a llamar a mi hermana Maya, pero mis manos temblaban demasiado para marcar. Si le decía ahora mismo, entraría en pánico, y ni siquiera tenía respuestas para darle. En cambio, me quedé paralizada, esperando que pasara la tormenta. Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, los sonidos comenzaron a calmarse. Puertas se cerraron de golpe. Pasos resonaron de nuevo. Esta vez, vi a los oficiales escoltando a un estudiante por el pasillo entre ellos. Sus muñecas estaban esposadas, su rostro retorcido de ira mientras gritaba de vuelta al aula. Mi estómago se hundió cuando lo reconocí. Era Jason, un chico de mi curso que me había hecho la vida miserable desde el primer año. Se había burlado de mí, difundido rumores y acorralado en los pasillos más veces de las que quería recordar. Siempre lo había considerado solo otro matón, desagradable pero inofensivo. Verlo esposado con la policía a su lado destrozó esa ilusión al instante. Me escondí de nuevo en las sombras antes de que alguien pudiera verme. Pero mi mente corría. ¿Por qué arrestaban a Jason? ¿Por qué la señorita Avery me había dicho específicamente que saliera antes de que sucediera? ¿Sabía que me atacaría? Los oficiales marcharon a Jason por el pasillo, sus gritos se desvanecieron hasta que desaparecieron por la esquina. Mis compañeros salieron al pasillo momentos después, bullendo de confusión y emoción, sus voces superpuestas en una ola de chismes. ¿Viste eso? Acaban de llevarse a Jason. ¿Por qué estaban los policías aquí? Nadie parecía tener respuestas, solo preguntas. Me quedé escondida hasta que la multitud se dispersó. Mi corazón todavía latía con fuerza y mi cabeza se sentía ligera, como si flotara fuera de mí misma. Sabía una cosa con certeza. La señora Aver no había actuado al azar. Me había salvado de estar en esa aula cuando se llevaron a Jason. Y la forma en que gritó y luchó, me decía que si hubiera estado allí, su ira podría haberse vuelto contra mí. El miedo y la confusión se enredaron dentro de mí. Quería correr a casa, llamar a Maya, dejar que me consolara, pero también sabía que no podía evitar esto. Lo que fuera que estuviera pasando, estaba conectado conmigo. Esa nota no fue una coincidencia. La señora Aver me había protegido de algo que aún no entendía. Mientras el pasillo se volvía a quedar en silencio, me puse la mano en el pecho, tratando de calmar el salvaje ritmo de mi corazón. Me susurré a mí misma, ¿por qué yo? ¿Qué hizo? Pero en el fondo, ya presentía la respuesta. El arresto de Jason no era solo por él. De alguna manera, tenía que ver conmigo. Cuando los últimos ecos del caos se desvanecieron por el pasillo, me deslicé fuera de mi escondite, con las rodillas débiles y las palmas sudorosas. Sentí como si mi mundo entero se hubiera inclinado de lado. Jason, el chico que me había hecho sentir pequeña e impotente durante años, había sido sacado a rastras del aula esposado. Debería haberme sentido aliviada, quizás incluso con una sombría satisfacción. En cambio, temblaba. Mi maestra me había advertido que me fuera antes de que sucediera, como si supiera algo que yo no sabía. Necesitaba respuestas, y sabía que solo una persona podía darlas. Apreté con fuerza las correas de mi mochila y caminé rápidamente por los pasillos, esperando que nadie me detuviera. Mis compañeros seguían murmurando chismes, algunos sacando sus teléfonos, otros susurrando en voz alta sobre el arresto de Jason. Mantuve la cabeza baja, deslizándome entre ellos hasta que llegué a las oficinas de los profesores. Y allí estaba ella, la señorita Avery, parada cerca de la puerta,
hablando en voz baja con otro miembro del personal. Me vio al instante y su rostro se contrajo de preocupación. Lianna, dijo suavemente, haciéndome una seña. Te dije que te fueras a casa. Mi voz se quebró. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué querías que saliera del aula? Miró a su alrededor nerviosamente, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego bajó la voz. No era seguro que estuvieras ahí dentro. No puedo decirte todo ahora mismo, pero tienes que confiar en mí. Jason era peligroso. Podría haberse vuelto contra ti en el momento en que entraran los oficiales. Las palabras me erizaron la piel. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres decir con que se habría vuelto contra mí? La señora Aber suspiró pesadamente como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Porque tiene un historial contigo. Te ha amenazado antes. El director estaba preocupado de que si estabas en la sala, él reaccionara violentamente delante de todos. Sentí que mi estómago se retorcía. ¿Entonces sabías que esto iba a pasar? ¿Sabías que venían por él? Ella asintió levemente. Oí lo suficiente para entender. No podía arriesgarme a que quedaras atrapada en el medio. Por eso te di la nota. Sus palabras se hundieron en mí como hielo. Todo este tiempo, pensé que el acoso de Jason eran solo bromas crueles, comentarios desagradables e intimidación. Nunca imaginé que fuera lo suficientemente serio como para involucrar a la policía. Y la idea de que la señora Aber me hubiera elegido específicamente para protegerme porque creía que estaba en peligro, me hizo darme cuenta de lo cerca que había estado de algo peor que la vergüenza o los rumores. Quería preguntar más, exigir cada detalle, pero la señorita Avery puso una mano suave en mi hombro. Vete a casa, Lianna. Habla con tu familia. No necesitas estar aquí ahora mismo. La suavidad en su voz me asustó más que si hubiera gritado. Asentí numbemente, y luego salí de la escuela. Mis pies me llevaron automáticamente a casa. En el momento en que entré por la puerta, Maya estaba esperando. Debió haber sentido que algo andaba mal porque me preguntó de inmediato, ¿qué pasó? Pareces sacudida. Dejé mi bolso y me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando. Jason fue arrestado en clase. Llegó la policía y la señorita Avery me hizo salir antes de que sucediera. Los ojos de Maya se abrieron como platos. ¿Arrestado? ¿Por qué? Sacudí la cabeza. No lo sé. Nadie dice nada, pero la señorita Avery me dijo que no era seguro que estuviera allí. Dijo que podría haberse vuelto contra mí. El lado protector de Maya se encendió al instante. Ese chico te ha estado atormentando durante años. Si la policía se lo llevó, debe ser serio. ¿Le dijiste a mamá? No, admití. Está en el trabajo. No quiero preocuparla hasta que sepa qué está pasando. Maya se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante. Entonces lo resolveremos juntas. Pero no puedes ignorar esto, lee. Si la señorita Avery pensó que estabas en peligro, probablemente lo estabas. Tenemos que averiguar la verdad. Su determinación me dio un poco de fuerza. Asentí. Yo también quiero respuestas. No puedo dejar de pensar en por qué me advirtió. ¿Qué hizo Jason? ¿Por qué vinieron los policías hoy de todos los días? Nos sentamos en silencio por un momento, el zumbido del refrigerador llenando el espacio. Finalmente, Maya habló de nuevo. Deberías volver mañana. Haz las preguntas correctas. Habla de nuevo con la señorita Avery. Si hay algo más grande sucediendo, mereces saberlo. El pensamiento de volver a la escuela al día siguiente me revolvió el estómago. Pero ella tenía razón. No podía esconderme de esto. No podía pretender que solo había sido un mal día que pasaría. Algo había sucedido que me involucraba directamente, y pretender lo contrario solo me dejaría vulnerable. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, repasé los eventos una y otra vez. La forma en que el rostro de la señorita Avery se contrajo mientras me deslizaba la nota. La mirada en el rostro de Jason mientras la policía se lo llevaba. El ruido de mis compañeros mientras la sala estallaba en shock. Nada de eso tenía sentido. Pero una cosa estaba clara.
La señora Haber había arriesgado su trabajo para protegerme. Y no iba a dejarlo pasar sin averiguar por qué. Para la mañana, mi miedo se había transformado en resolución. Ya no iba a tener miedo de las sombras. Iba a enfrentar esto de frente. Y sin importar qué verdad me esperara, necesitaba estar lista para ella. A la mañana siguiente, entrar a la escuela se sintió como entrar en una tormenta para la que no estaba lista. Todos rumoreaban sobre el arresto de Jason. Algunos estudiantes susurraban en las esquinas, sus voces llenas de shock y emoción. Otros revisaban sus teléfonos, pasando vídeos borrosos tomados durante la conmoción. Mi estómago se revolvió cada vez que vislumbraba el rostro enojado de Jason en sus pantallas. Nadie parecía saber la historia completa, pero una cosa estaba clara. Ayer lo había cambiado todo. Intenté ignorar las escaleras mientras bajaba por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Ni siquiera estaba segura de si quería respuestas, pero sabía que las necesitaba. La señorita Avery estaba en su aula, organizando papeles en su escritorio. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión se suavizó, pero sus ojos todavía portaban el peso de algo pesado. «Lianna», dijo en voz baja. «Entra». «Cierra la puerta». Obedecí, deslizándome en el asiento de la primera fila, con las manos apretadas. «Por favor», susurré. «Necesito saber la verdad». «¿Por qué me advertiste?» «¿Por qué yo?» Ella dudó, sus ojos se dirigieron a la puerta como si se asegurara de que estábamos solas. Finalmente, se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Porque Jason no era solo un matón. Cruzó una línea, y la policía había estado recopilando pruebas durante semanas. Ayer fue el día en que vinieron por él. Y sabía que si estabas en esa sala, él habría explotado contra ti. Mi pecho se apretó. ¿Explotar contra mí? ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Los ojos de la señora Haber estaban llenos de preocupación. Jason fue capturado enviando mensajes amenazantes en línea, no solo a estudiantes al azar, sino específicamente sobre ti. Encontraron publicaciones y mensajes privados donde hablaba de hacerte daño. El director no le dijo a la clase porque era parte de una investigación, pero no podía dejarte sentada allí mientras entraban a arrestarlo. No podía arriesgarme a lo que él podría hacer si te veía en ese momento. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Mis oídos sonaban y mi visión se nubló mientras intentaba procesarlo. Todas las veces que Jason se había burlado de mí, me había empujado en el pasillo, susurrado cosas crueles. Siempre había parecido comportamiento cruel de secundaria, molesto, hiriente. Pero esto era más que eso. Había sido en serio. Había estado planeando algo. Yo no lo sabía, dije débilmente, mi voz quebrándose. Pensé que simplemente me odiaba sin razón. La señora Haber negó con la cabeza. No, Lianna. Fue más allá del odio. Estaba obsesionado con controlarte, humillarte, hacerte sentir impotente. Y cuando no te rompías, cuando seguías apareciendo de todos modos, se enojaba más. Por eso la policía se involucró. Las lágrimas picaron mis ojos. De repente, todos esos pequeños momentos, su risa burlona en el pasillo, la forma en que a veces me seguía después de la escuela, las notas crueles dejadas en mi casillero, adquirieron un significado nuevo y más oscuro. No solo había estado jugando. Había estado construyendo hacia algo peligroso. ¿Por qué nadie me lo dijo?, pregunté, mi voz temblando. Porque la investigación tenía que mantenerse en secreto, explicó la señora Haber suavemente. La policía necesitaba atraparlo en el acto, pero no podía dejarte sentada allí sin saber el riesgo. Así que escribí esa nota. Sabía que confiarías en mí lo suficiente como para irte. La confianza. Esa única palabra me apretó la garganta. Ella había puesto todo en juego por mí, confiando en que escucharía sin cuestionar, y gracias a eso, estaba a salvo. En ese momento, la puerta se abrió y el director Harris entró. Su severa expresión se suavizó cuando me vio. Lianna, sé que has pasado por mucho estos últimos 2 días. Quiero que lo escuches directamente de mí. Jason fue arrestado porque representaba una amenaza real. Encontramos evidencia no solo de su acoso, sino de violencia planeada.
Tú eras su principal objetivo. Si la señorita Avery no hubiera actuado como lo hizo, ayer podría haber terminado de manera muy diferente. Mis rodillas se sintieron débiles y agarré el borde del escritorio para mantenerme en equilibrio. Así que, realmente estaba en peligro. Sí, confirmó el director. Su tono inusualmente gentil. Pero ahora estás a salvo. Él no volverá aquí. El alivio que me invadió fue abrumador. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones temblorosas, y sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas. La señora Aver se levantó y me puso una mano en el hombro. Ya no tienes que llevar este miedo. Fuiste valiente y escuchaste. Eso marcó la diferencia. Por primera vez, comprendí verdaderamente el peso de lo que había sucedido. No se trataba solo de una nota de una maestra o una interrupción en el aula. Se trataba de una vida que podría haber degenerado en tragedia. La rápida acción de la señora Aver me había protegido, y la policía finalmente había detenido a alguien que me había estado lastimando durante demasiado tiempo. Cuando salí de esa sala, el pasillo se sintió diferente. Los susurros y las miradas ya no me traspasaban. Ya no era solo la chica callada a la que habían acosado. Era la chica que había sobrevivido a algo más oscuro de lo que nadie a mi alrededor sabía. Y aunque una parte de mí todavía sentía miedo, otra parte finalmente se sentía libre. Las horas y los días posteriores al arresto de Jason se sintieron irreales. La escuela bullía de rumores, pero me movía por los pasillos como si estuviera en una niebla. Todos querían saber qué había sucedido, pero nadie sabía la verdad completa. Algunos chicos susurraban que lo habían pillado copiando. Otros afirmaban que había traído algo peligroso a la escuela, y algunos decían que se había peleado con la persona equivocada. Nadie imaginó la realidad de que su ira, su crueldad y su obsesión se habían enfocado en mí, y no los corregí. Aún no. En casa, Maya se convirtió en mi ancla. Se sentaba conmigo a la mesa de la cocina noche tras noche, escuchando mientras intentaba juntar todo lo que la señorita Avery y el director Harris me habían dicho. No lo imaginaste, me recordaba suavemente. Cada vez que te sentiste insegura. Cada vez que me dijiste que estaba cruzando una línea, tenías razón. Estabas en peligro. Y ahora estás libre de él. Esas palabras me consolaron, pero también me enfurecieron. Durante tanto tiempo, me había convencido a mí misma de que estaba exagerando, de que el comportamiento de Jason era solo crueldad de secundaria. Me culpaba a mí misma por ser demasiado sensible, demasiado callada, demasiado fácil de intimidar. Ahora me daba cuenta de que había estado minimizando algo que era real, algo peligroso. Me prometí a mí misma que nunca más dudaría de mis instintos de esa manera. La escuela finalmente se asentó en una extraña calma. La ausencia de Jason dejó un vacío en los pasillos, uno que se sintió a la vez desconcertante y liberador. Ya no tenía que mirar por encima del hombro, preparándome para su risa burlona o sus comentarios crueles. Por primera vez en años, podía ir a clase sin que el miedo me retorciera el estómago. Pero la sombra de lo que casi sucedió se quedó conmigo. Una tarde, me encontré de nuevo en el aula de la señorita Avery. La luz del sol entraba por las ventanas, y por primera vez, la sala se sentía pacífica de nuevo. Ella estaba calificando papeles, pero cuando me vio en la puerta, sonrió cálidamente. ¿Cómo te encuentras, Lianna?, preguntó. Entré lentamente, mi voz suave pero segura. Solo quería decirte gracias por esa nota, por pensar en mí cuando todo sucedió. Me salvaste. Su expresión se volvió seria. Dejó su bolígrafo y dijo, no me debes gracias. Cualquier maestra habría hecho lo mismo, pero... Negué con la cabeza. No, tú escuchaste tus instintos. Confié en ti para que me escucharas. Si me hubiera quedado en esa sala, no sé qué habría pasado. Me diste la oportunidad de irme. Me miró por un largo momento. Sus ojos amables pero pesados con el conocimiento de lo que podría haber sido. Entonces, recordemos esto ambas, Lianna. Cuando algo se sienta mal, no lo ignores. ¿Actúas? Eso es lo que te mantiene a salvo. Esa conversación se quedó conmigo. Ya no se trataba solo de Jason. Se trataba de la vida. Me di cuenta de que el peligro no siempre se anuncia a sí mismo en voz alta.
A veces se esconde a simple vista, en las palabras crueles de un compañero, en una mirada que se prolonga demasiado, en la inquietante sensación de que algo no está bien. Con demasiada frecuencia desestimamos esas señales. Pero la verdad es que esos instintos son advertencias en las que necesitamos confiar. En casa esa noche, Maya me abrazó fuerte. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró. Y por primera vez, le creí. Sobrevivir a esto no me hizo débil. Me mostró la fuerza que no sabía que tenía. En las semanas siguientes, me encontré caminando con más confianza. Hablé más en clase. Empecé a unirme a mi hermana en las llamadas nocturnas, contándole no solo mis preocupaciones, sino también las pequeñas victorias, como leer en voz alta frente a la clase o levantar la mano cuando sabía la respuesta. El miedo todavía estaba allí, pero ya no me definía. Mirando hacia atrás ahora, veo la nota que la señorita Avery me dio como algo más que una advertencia. Fue un salvavidas. 6 palabras que me dijeron que mi seguridad importaba, que no era invisible y que alguien me cuidaba. Esas 6 palabras me enseñaron una lección que llevaré para siempre. Confía en tus instintos y confía en las personas que demuestran que se preocupan por ti. Si hay algo que quiero que otros se lleven de mi historia, es esto. No tienes que enfrentar el miedo solo. A veces, las personas que te rodean pueden ver el peligro antes que tú. Y cuando intervienen para protegerte, escucha, podría salvarte la vida. Gracias por estar conmigo a través de esta historia. ¿Qué habrías hecho si tu maestra te hubiera deslizado una nota diciéndote que te fueras? Comenta abajo desde donde nos ves. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán pensar mucho después de que terminen.